Reactivar el consumo, incrementando las compras y ventas y generando empleo, que es lo que necesita el país. Que no te sigan mintiendo, digamos la verdad. Celi Presidente. Vota Suma 23. Presidente, CNE 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Bueno, estamos ya de regreso y por la parte económica para un poco contrastar, ¿no?, entre las propuestas políticas. Acabamos de escuchar al señor ingeniero Paul Carrasco, una propuesta económica con una visión, nos habló incluso del PIB provincial o territorial, de cómo él piensa que se debería reestructurar para manejar la economía, pero claro, todos tienen una visión de mantener la dolarización, pero tener al mismo tiempo subsidios, aranceles cero, entrega de recursos al 1%, una moratoria de deudas en los bancos, y todo eso tiene un peso económico que cuando se les pide precisar, dice, bueno, todo eso va en esta nueva visión, en esta reactivación. Entonces pasan desde regalar una cantidad de dinero hasta buscar que el costo del dinero sea más bajo. Y en los 21 años de dolarización ha pasado de todo un poco, así es que quiero saludar al señor doctor Pablo Lucio Paredes y pedirle un acercamiento a su visión de lo que ha significado la dolarización tan valorada por los ecuatorianos. El 92% dice que la dolarización es indispensable para manejar el Ecuador, para avanzar. Así es que desde ese acuerdo del año 94 al acuerdo del Fondo Monetario del 2019, tiene todo un camino con hechos políticos, con decisiones económicas y especialmente en el 2000 la dolarización. Doctor Pablo Lucio Paredes, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, Francisco, y a toda la gente que nos escucha. Un gusto, como siempre, estar con Radio Democracia, como creo que lo hago desde hace unos 30 o 35 años, cuando estaban todavía ya en la calle Mercadillo, ¿no? Sí. Es un gusto. Mira, la dolarización ha hecho lo que se esperaba que haga cuando un grupo de personas, en gran parte lideradas por Joyce de Ginata, Dora de Ampuero, Franklin López y otras personas más que me incluyo, que nos fuimos sumando, era darle un piso monetario sólido a la economía ecuatoriana. Es decir, tener una moneda que la gente confíe, que sea sólida, y una cosa muy importante que a veces nos olvidamos, que sea la misma moneda para todas las personas en la sociedad, y es un tema de equidad muy importante, sean pobres o sean ricos. Porque antes el pobre más bien vivía en sucres y el rico más bien se protegía con dólares, y obviamente ganaba más, era barrido por cualquier vendaval, ¿no es cierto? Así es, sí. Y entonces, en definitiva, la moneda misma, no el trabajo, no el esfuerzo, sino la moneda hacía que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Lo cual es absolutamente injusto en una sociedad que la moneda que tú tienes y los malos manejos económicos hagan que los unos se enriquezcan más y los otros se empobrezcan más. Entonces, la dolarización también aporta un tema de equidad que, te digo, Francisco, nos olvidamos mucho, es la equidad de que ambos, los unos y los otros, tienen la misma moneda. Entonces, esa base de solidez monetaria es el rol de la dolarización. Ahora, rol de la dolarización no es, porque si no, imagínate, la vida sería demasiado fácil, desgraciadamente. Claro. Estamos pues en el paraíso. La decisión habría sido tomada y se habría cambiado todo. Pero te quiero decir que la dolarización no puede resolver todos los problemas del país, ¿no es cierto? O sea, una cosa es tener una base monetaria sólida, otra cosa es que sobre esa base sólida tú tienes que construir el edificio, ¿no? Y el edificio puedes construirlo bien, puedes construirlo mal, y entonces la dolarización tampoco puede resolver todos los problemas del país. No te puede dar resolviendo yo qué sé, la corrupción, no te puede dar resolviendo los problemas fiscales. La justicia, lo fiscal, el presupuesto. Señalabas, hacen los candidatos,
tanta cosa. No puedes pretender que la dolarización resuelva todo, porque si no, entonces todos los países del mundo se dolarizaran y todos serían ricos. No, eso no es así. No es así. Da una base sólida sobre la cual construir. Eso es, y eso lo ha logrado, no lo ha logrado la dolarización, pero sin ninguna duda, ¿no? Ha sido esa Cuando base. tú dices que el 92% de la gente la apoya, eso es justamente la base sólida sobre la cual puedes construir. Quiero saludar al economista Julio José Prado, director de la Asociación de Bancos. Y desde el punto de la banca, muchos dicen, bueno, la dolarización también, como Pablo Lucio dice, nos dio una misma moneda a todos y no hacía falta ir a la banca a cambiar para garantizarnos que el poder adquisitivo del Sucre se mantenga en virtud de poder ahorrar algo en dólares. Así devaluaran los martes negros en la tarde, devaluación, alza de salarios 20%, devaluación del 40%, entonces habíamos perdido el 20% los asalariados. Para la banca estos 21 años ha sido de éxitos. ¿Para qué nomás le ha servido la dolarización? Julio José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Saludo a Pablo Lucio Paredes. Un gusto compartir el panel contigo, Pablo. Y a todos quienes nos escuchan. Sí, mire, Francisco, a ver, poniéndolo en perspectiva, sin ninguna duda que la dolarización en el Ecuador ha permitido la consolidación del sistema financiero para evitar, ¿no es cierto?, nuevas crisis bancarias, nuevas crisis monetarias, y que las crisis fiscales, que en este caso estas sí son recurrentes y constantes, terminen afectando, ¿no es cierto?, al sistema monetario o al sistema financiero en su conjunto. Yo no diría que estamos ya en la etapa de madurez de la dolarización de ninguna forma, porque si bien coincido plenamente con Pablo Lucio Paredes desde el punto de vista de que a la dolarización no es que hay que pedirle mucho más, hay que pedirle estabilidad, hay que pedirle que se mantenga, y el resto es una construcción, ¿no es cierto?, de política económica, de política social, de política productiva, de competitividad de su conjunto, que lastimosamente no lo hemos hecho. Entonces, a esto que me refiero, no estamos todavía en una etapa de madurez porque no hemos aprovechado en forma adecuada el estar dolarizados. ¿Qué sí hemos aprovechado? Hemos aprovechado la estabilidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de inflación, desde el punto de vista de hiperdevaluaciones e hiperinflaciones que teníamos en el pasado, y también, ¿no es cierto?, la dolarización nos ha permitido evitar que los gobiernos de turno utilicen y prendan la maquinita de hacer billetes como estaban acostumbrados y le metan, digamos, más fuego a la economía en un momento en el cual pueden estar urgidos de pagar sueldos, ¿no es cierto?, pagar salarios, aumentar el gasto público, etcétera y demás. Y simplemente pensemos qué más nos falta. Eso lo veremos seguramente más adelante, Francisco. Pero en realidad, del punto de vista de la madurez de la dolarización, todavía falta una serie de elementos que nos permitan aprovechar esa estabilidad de corto plazo, ¿no? Pero solamente pensemos cuál hubiese sido el caso, ¿no?, si es que no hubiésemos estado dolarizados en la crisis del 2004, ¿no es cierto?, cuando cambiamos de gobierno y llegamos a tener 3 presidentes, ¿no es cierto?, en cuestión de unas semanas. ¿Qué hubiese pasado en la crisis global del año 2008-2009? ¿Qué hubiese pasado en la crisis del año 2015-2016? ¿Y qué hubiese pasado en la crisis actual? Entonces, solamente en este corto periodo yo le he relatado 4 momentos de crisis específicas que no se convirtieron en debacle económica, que no se convirtieron en una recesión y después una depresión, ¿no es cierto?, como si hubiese sido el caso si es que no hubiésemos estado dolarizados, y eso es lo que hay que, digamos, agradecer a la dolarización. Ahora, no sé si quiere que le dé unos datos. Yo quisiera, antes de ir a los datos, la banca en el 99. Antes de ir a esos datos, porque sí quiero que comparemos los momentos políticos, pero vale la pena un poco también, antes de pasar a eso ya a lo concreto, a esta especie de maduración que debería dar un paso adicional. Entonces el Ecuador, como dice Julio José, es importante también evaluar desde el punto de vista, ya Pablo Lucio nos hace del punto de vista académico y un poco histórico, ¿no es cierto? Saludar a
al economista José Hidalgo Payares. José, bienvenido, buenos días. Y decirle, la dolarización entonces abstrae de la parte política una parte del manejo económico, permanecen otras y nos da, desde el 2000 en adelante, se ve que se va consolidando. En el 2005 usted llega a tener incluso unos fonditos que eran nada menos que cerca de 4.000 millones de dólares, no sé cuánto estarían a estas alturas, porque tenía usted el FEIREF, tenía usted el Fondo de Electrificación Rural, que ese me acuerdo clarito, eran 1.186 millones de dólares, que ya desaparecieron, que no hay y que tuvieron que endeudarse luego, y los acuerdos con el fondo pasando por la Constitución de Montecristi y hasta este último acuerdo y la pandemia. Bienvenido, José, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Pablo y con Julio José. Sí, a ver, un poco, primero, ando muy de acuerdo con lo que ambos han expuesto. Yo sí diría que la dolarización ha permitido, como ha dicho Julio, evitar estos grandes desbalances o estas grandes contracciones económicas que podríamos haber sufrido en los periodos de crisis política. Obviamente eso no implica que la dolarización sea un modelo perfecto y creo que también coincidimos los tres. Tiene sus limitaciones, sobre todo por el lado de cuando nos llega un shock externo muy fuerte que afecta a la competitividad ecuatoriana, digamos que el dólar se aprecie a nivel internacional, eso sí juega en contra del sector exportador. Pero obviamente los beneficios que la dolarización ha traído consigo, principalmente la estabilidad de precios, como bien dijo Pablo, ha permitido que reduzca en algo esta desigualdad tan grande que teníamos antes de que los ricos se podían proteger en dólares y los pobres no podían hacerlo. Bueno, estos pros de la dolarización yo creo que han sido bastante más que los contras que puede tener el sistema. Y en esto usted mencionó, Francisco, algo muy importante de los últimos acuerdos con el Fondo Monetario. Yo creo que el principal riesgo que enfrenta la dolarización en su conjunto es un desorden fiscal importante que lleve al gobierno a querer pagar sus obligaciones con papeles o algún otro tipo de emisión que no sean dólares genuinos. Ese es, en mi opinión, el principal riesgo de la dolarización, si bien puede haber otros. Y en este contexto, creo que la crisis fiscal que el Ecuador atravesó en el año 2020, con una caída inédita en los ingresos no solo petroleros, sino también en los tributarios, que no pudo ser compensada en su totalidad por una reducción en el gasto, esa crisis fiscal tan grande permitió, no llegó a un extremo en el cual la dolarización estuviera genuinamente en riesgo, creo yo, gracias en buena parte al acuerdo con el Fondo Monetario, que el año pasado, solo por el acuerdo, recibimos 4.000 millones de dólares más y otros 600 en el contexto de la pandemia, que fue un crédito de emergencia. A eso sumaron más de 2.000 millones adicionales que llegaron de otros multilaterales, y obviamente en este contexto, con un financiamiento solo de organismos multilaterales, rondó los 7.000 millones, ese contexto permitió que la dolarización no sufriera un remesón aún mayor. De hecho, la dolarización yo creo que ayudó primero a mantener una estabilidad importante en el sistema financiero, más allá de la confianza que han brindado los bancos de por sí. Permitió evitar estas desigualdades, porque obviamente en un contexto de pandemia, cuando muchos creíamos que una gran cantidad de empresas iban a quebrar, y francamente, si bien fue un año absolutamente crítico el 2020, fue menos grave de lo que podía haber sido. Eso se tiene que agradecer a la dolarización y eso se tiene que cuidar. Entonces yo sí creo que en la actualidad estamos en un contexto obviamente político bastante particular, en el cual sí se escuchan propuestas que pueden llevar la situación fiscal a un contexto en el cual la propia dolarización esté en riesgo. Entonces yo sí creo que los ecuatorianos debemos sobre todo tomar en cuenta que el principal desafío para continuar dolarizados es tener un sector fiscal viable en el largo plazo. Claro, y esa viabilidad pasa entonces porque el Estado central y, bueno, en general el Estado tenga algún cuidado con lo que se está manejando. Pero Pablo Lucio, esto que Julio José Prado decía, hay que madurar un poco más, está tiernita, en 21 años la dolarización, pero y esta visión que ustedes tenían y que
dicen, y que la toma Maguad políticamente, toma la decisión de ir, por esto que a lo mejor le recomendaban muchos, pero la decisión política la toma, le cuesta el cargo, obviamente con otras cosas, ¿no? La crisis financiera, todo eso se sumó a la crisis política, toma la decisión de la dolarización y le cuesta el cargo a Yamil Maguad. Esta cosa que separa la economía de la política, pero que al mismo tiempo le vincula a otras decisiones de la misma política, para cuidar la dolarización, hacerla madurar y cuidar la parte fiscal y que no tengan esta tentación de hacer funcionar al Banco Central con una máquina un poco virtual y que no tenga solidez, está presente en algunos discursos de los candidatos. Pablo Lucio, ¿qué medidas? ¿Cómo medir, por ejemplo, que la banca pueda defenderse a eso y que no sea que la reserva monetaria de libre disponibilidad crean los candidatos que es plata guardada para salir a gastar? Pablo Lucio. Sí, mira, yo quería, bueno, primero saludos a Julio José y a José, no sabía que estaban ahí cuando hablé al inicio. Un saludo a ellos. Mira, yo creo que esta expresión que señaló Julio José de la madurez de la dolarización, yo creo que debe pasar primero por dejar de discutir en el país si queremos o no queremos seguir dolarizados, si es que seguiremos o no seguiremos dolarizados. Esa discusión está ahí presente todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que la madurez consiste en cuando superemos realmente eso y digamos, ok, no, vamos a vivir con la dolarización, como decía José, con sus pros y sus contras, que obviamente los pros son mucho más que los contras, pero nos vamos a dedicar, ya, digamos, dejando ya sentado el tema de la dolarización, dedicarnos a los temas de fondo de la economía, que son los que hacen adicionalmente a esta base monetaria sólida, que son lo que construyen una mejor vida para la gente, y siempre hay que estar conscientes que todos esos temas de cómo mejoramos tienen que ver con la productividad. Yo siempre quiero insistir en la expresión que es productividad económica, productividad social y productividad institucional, es decir, cómo utilizamos los recursos personales y colectivos para mejorar la economía, lo social y las instituciones. Ese es finalmente nuestro desafío, y lo es aún más en este contexto mundial donde hay cambios radicales en tecnología, en geopolítica, en los aspectos sociales, en los temas ambientales, etcétera. Entonces, a eso tenemos que dedicarnos en el Ecuador, a esos temas de fondo, y ya simplemente aceptar que la dolarización es útil, no perfecta, pero útil para la sociedad ecuatoriana, y caminar con la dolarización, pero sumándole todas esas cosas ligadas a la productividad, que son los grandes temas fundamentales. Y como tú decías, Francisco, hoy seguimos discutiendo el tema de la dolarización y seguimos queriendo ponerla en riesgo, y como lo dijo José, es la vinculación, problemas fiscales, promesas imposibles de cumplir, promesas excesivas que pueden llevar un momento dado a que a los ecuatorianos nos quieran entregar para financiar esas altas necesidades, digamos, entre comillas, fiscales, nos quieran entregar, como lo hicieron en Argentina con los patacones de hace 20 años, nos quieran entregar papelitos que no son dólares, que nos van a decir estos son dólares, pero en realidad no son, o no nos van a entregar papelitos, sino nos van a entregar papelitos electrónicos, digamos, clics electrónicos, que nos van a decir que son dólares, pero que no son dólares, ¿no? Ese es el alto riesgo que corre la dolarización y que no debería correrlo, porque la madurez de la dolarización consiste en decir, vamos a seguir dolarizados, es un tema que ya no discutimos. Esa cosa de emitir papelitos en dolarización, no es posible, sean virtuales o físicos, no existe. Y vamos adelante a atacar los verdaderos problemas que necesita la sociedad ecuatoriana para que los ecuatorianos, además de la dolarización, vivamos bien. Pablo Lucio, esta tentación de la posibilidad de devaluar, que es en definitiva una de las cosas que más extrañan los políticos, además de la devaluación y del control monetario, ¿qué más se perdió con la dolarización?
para decir, esto hemos ganado, que ya hemos visto lo que hemos ganado, pero ¿qué perdimos? Y si me dicen que las devaluaciones, la posibilidad de manejarnos no con productividad ni competitividad, sino solamente bajando los costos y casi virtualmente también, pues. Mira, hay que reconocer que cuando hay un shock externo fuerte, el poder ajustar vía devaluación precios, salarios, etcétera, etcétera, temporalmente puede ser una medida que es útil, ¿no? Puede ser útil. El problema del Ecuador, igual que muchos otros países, es que esa cosa que puede ser temporal, lo convertimos en algo todos los permanente. martes. Ese es el gran problema, ¿no? Mira, es como una empresa que dice, mira, vender en este momento, por decir cualquier cosa, vender ropa está difícil, entonces yo voy a bajar los precios temporalmente, yo voy a negociar con mis empleados bajar los sueldos temporalmente, pero yo sé que esa no es mi estrategia de largo plazo, es una cosa temporal. Mi estrategia de largo plazo sigue siendo vender mejor, pagar mejores sueldos en base a la productividad y a la calidad de mis productos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos perdido, la posibilidad temporal de poder hacer esos ajustes. Pero en realidad no lo hemos perdido, porque como en el Ecuador convertimos ese temporal en algo permanente, entonces se acabó convirtiendo en algo nefasto para la sociedad ecuatoriana. Por eso es que los pros de la dolarización son mucho más que los contras. Son mucho más fuertes, ¿no? Claro. Julio José, para la banca entonces, y ahí sí las cifras, ¿cómo cambió antes de la dolarización y a la dolarización? Sabiendo que, Julio José, porque eso es otra cosa, si bien como ha resaltado Pablo Lucio, esta moneda nos igualó a todos, por lo menos en tener la misma moneda, en la banca se había esa diferencia. Habían cuentas en dólares y habían cuentas en sucres. Y claro, las negociaciones internacionales siempre se hacían en dólares, por lo tanto los empresarios además tenían su mayor capital en dólares. ¿Cómo cambió esto para la banca? ¿Les permitió, algunos dirían, ganar más y no correr el riesgo de tener los préstamos que se devaluaban también, Julio José? Las cifras ahora sí. Sí, Francisco, vamos hacia eso y empatando con las reflexiones que hacían José y Pablo sobre este tema. Mire, efectivamente, yo directamente he conversado con mis colegas y algunos economistas en los últimos meses, sobre todo a inicio de este año en Panamá, en El Salvador, en otros países, digamos, pero sobre todo en Panamá, tratando de entender un poco más cómo funciona la dolarización allá, qué tipo de cosas han hecho que nosotros no hemos hecho, cómo funciona el sistema bancario, cómo podemos parecernos en ciertos elementos a esa atracción de inversiones y de capitales internacionales tan grande que tiene Panamá y demás. Y la coincidencia ahí es justa y exacta con lo que acaba de decir Pablo, ¿no? En Panamá, primero, no hubo una dolarización en un día, así como nosotros que dijimos, a partir de mañana nos dolarizamos. No. Panamá, ¿no es cierto?, vino históricamente utilizando el dólar, ¿no? Que básicamente, y esto es importante, Francisco, el dólar en Panamá le siguió a las inversiones productivas, ¿no? Es decir, primero estuvieron las empresas, primero estuvo la inversión extranjera en el Canal de Panamá, obras multinacionales y demás que se hicieron, las muy conocidas en Panamá, y después vinieron los capitales internacionales, y después vinieron los bancos internacionales, y eso es lo que fue dolarizando, ¿no es cierto?, de facto, podemos decirle, la economía panameña. Pero también, no en Panamá, Julio José, pero también el Balboa era igual. Si se mantiene el dólar o no. Pero el Balboa, por ejemplo, era 1-1, y le daba lo mismo tener un dólar que un Balboa, y a veces ya no encontraba Balboas porque había dólares. Claro, el Balboa sigue existiendo, ¿no es cierto? O sea, la moneda propia de Panamá sigue existiendo, pero lo que hacen básicamente es utilizarla para medidas de cambio. Es decir, es la misma facilidad que se da aquí en el Ecuador con las moneditas que tenemos, ¿no es cierto? Que no son dólares, que no son sucres, son monedas de cambio, ¿no? Claro, para acá. Pero lo que hay en Panamá es una dolarización, ¿no es cierto?, que se ha venido consolidando desde el punto de vista histórico, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Les doy los datos que le había ofrecido Francisco. Los pueden consultar todos quienes nos escuchan, nos ven, los pueden consultar. Hace una semana, la semana pasada, publicamos en nuestras redes el boletín macroeconómico mensual de la Sobanca y trae un artículo muy interesante que les recomiendo leer de nuestro equipo económico y escrito por la economista Nicole Granizo,
que es una recopilación rápida de cifras y datos de la dolarización antes, digamos, de la crisis del 99 y justo después, ¿no? Entonces, primero, Francisco, para el punto de partida. La crisis del 99 tuvo una caída del PIB del menos 4.7%. Esa fue la caída de ese momento del PIB registrado con datos del Banco Central, ¿no es cierto?, actualizados, la misma base y demás. Hoy por hoy, la caída del PIB estimada por el Banco Central para este año, bueno, el año 2020 que acaba de terminar, es menos 8.9%. Entonces, en magnitud, esta crisis actual es el doble de la crisis del año 99, y lo conversábamos con usted hace poco en una entrevista que amablemente me hizo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo aguanta la banca? ¿Cómo aguanta el Ecuador? ¿Por qué no ha habido esa debacle económica que todos recordamos del año 99, 2000 en adelante? Pues bueno, le voy a dar las cifras y después quizás podemos comentar por qué no sucedió esa debacle, ¿no? Pero es básicamente lo que estamos comentando. Mire, la rentabilidad de los bancos, el ROE, ¿no es cierto?, cayó menos 300%, la cifra exacta es menos 317%, una locura, ¿no? Una crisis total, ¿no? Hoy por hoy, diciembre de 2020, tenemos un ROE del 4.8%. La calidad de los activos estaba en ese momento, en el año 99, en 65%, ¿sí? Estaba por abajo del 100, que ya es muy malo. Hoy por hoy, nosotros tenemos 121%, por encima del 100%. Liquidez, ¿no es cierto? También una caída tremenda. Hoy por hoy tenemos una liquidez del 34%. Morosidad. En ese momento, en el 99, teníamos 42% de morosidad, ahora tenemos 2.6% de morosidad. En caídas de depósitos, en las caídas de depósitos de ese momento, ¿no es cierto?, en depósitos monetarios, ¿no?, que son los depósitos a la vista y demás, menos 17%, solo en el 99. Ahora tenemos una tasa de crecimiento positiva del 13% de depósitos a plazo cayeron en menos 11%, hoy por hoy están creciendo al 10%, y le doy un par de datos más bien positivos para ver cómo la dolarización ha ayudado al sistema bancario. La profundización financiera, que es qué tanto representan los depósitos y el crédito sobre el PIB, le voy a dar el dato. Depósitos sobre el PIB, representaban el 19% en el año 99, en la crisis. Hoy por hoy representan el 37%. Cartera sobre el PIB representaba 19%, hoy por hoy representa el 29%. Y estas cifras podrían ser mucho mejores, ya las vamos a comentar quizás cómo profundizar estos elementos de la dolarización. Pero hasta ahí, Francisco, conclusión. Si es que no estuviésemos dolarizados, el nivel de incertidumbre económica, política, financiera, ya nos hubiera llevado hoy por hoy a una crisis de unas dimensiones que ventajosamente no tenemos. Y por eso es que la crisis actual es diferente a la crisis del 99, porque estamos dolarizados y porque tenemos un sistema bancario fuerte que aguantó esos embates y que no se contagió de la crisis fiscal y política, que es así que les ha tenido el Ecuador en forma recurrente, Francisco. Y claro, y ahí esa forma recurrente, José, economista José Hidalgo, bueno, esto de la recurrencia política, peor aún en una campaña, hay unas visiones a ratos extrañas que uno dice, oiga, pero no ha medido todo esto que ustedes acaban de analizar para hacer estas propuestas. Y esta búsqueda de una igualdad de oportunidades, de mejorar la vida, de encontrar una profundización democrática, o sea, de respetarnos mutuamente, pasa porque de inmediato hay un sector que ha aguantado, que ha mejorado las cifras, que es capaz con el país de sostener una crisis el doble de difícil de la del 99, genera, ¿qué será? Envidias, generan otra especie de incertidumbre. Chuta, por más que pasan esto, no les va mal y no quiebran. Algo así como que hay una reflexión, José. Sí, en realidad, Francisco, es difícil entender cómo puede haber un discurso tan ensañado con la banca, ¿no? Es decir, si es que uno toma en cuenta las cifras que acaba de mostrar Julio y le suma a esto la simple tranquilidad que los depositantes sienten al saber que no tienen que retirar los recursos que tienen en los bancos para meterlos en alguna caja fuerte o debajo del colchón, sino que los pueden tener ahí porque están bien manejados, uno realmente no entiende cómo puede haber un discurso tan ensañado con un sector que, lejos de contribuir a la crisis, como lo hizo en el año 99, ha permitido que la crisis en el año 2020, que sin lugar a dudas fue una crisis muy significativa, no fuera aún mayor. Y eso se suma, yo diría, Francisco, también
otra duda que uno tiene es que uno ve las cifras que acaba de mencionar Julio, por ejemplo, la del crecimiento de los depósitos. Si no me equivoco, porque él mencionó los depósitos monetarios, creo que los depósitos totales crecieron el 11%, 11,4%. 10 algo, ¿sí? Sí, en el año 2020. Y eso en dólares fue más o menos un poco menos de 4.000 millones, en torno a 4.000 millones, que se asemeja mucho a los recursos que el Ecuador recibió del Fondo Monetario a lo largo del año 2020. Es decir, no hay una relación directa en el sentido de que la plata que vino del fondo terminó directa en los bancos. Pero claramente la buena salud de la banca, la buena salud de la dolarización en el año 2020 sí responde en gran medida a los recursos que llegaron de los multilaterales. En este contexto, entonces, yo decía, si bien no entiendo cómo puede haber un discurso tan ensañado contra la banca, tampoco entiendo cómo puede haber un discurso tan ensañado, por ejemplo, contra el Fondo Monetario. Es meter en la cabeza al viejo Fondo Monetario que solo se preocupaba del ajuste y que de las cuentas fiscales estén en orden y que tal vez no hacía mucho caso al sector social. Y la verdad es que si uno se fija en las condiciones del nuevo acuerdo, que obligan también a tener cosas sociales en la propuesta. A incrementar el gasto social, Francisco, no solo a no descuidarlo, sino a incrementar el gasto social, si no me equivoco, en 0,3 puntos del PIB. Obviamente el fondo sigue pidiendo al Ecuador que tenga unas cuentas fiscales sostenibles en el largo plazo, porque finalmente nos está prestando el equivalente, digamos, que el acuerdo llega a buen término hasta el año 2022, nos habría prestado solo por concepto de este acuerdo casi 7 puntos del PIB. Entonces es evidente que el Fondo Monetario también espera que las finanzas públicas del Ecuador sean sostenibles en el largo plazo. Pero pensar que en este contexto en el cual el Fondo Monetario y los organismos multilaterales en general han dado una ayuda enorme al Ecuador, es decir, yo quisiera poner, para bajar esto a lo micro, el proveedor del Estado, que no pudo cobrar sus facturas durante muchísimos meses, hasta que llegaron los 2.000 millones del fondo, claramente debería estar agradecido y saber que buena parte de la factura que pudo cobrar, obviamente por el trabajo que hizo, eso no estoy discutiendo, pero que esos atrasos llegaron a su fin, o en todo caso se redujeron significativamente gracias al acuerdo con los multilaterales. En este contexto, entonces, yo sí creo que debería haber algún tipo de castigo por parte de la opinión pública al discurso que habla permanentemente en contra del Fondo Monetario como que fuera el culpable de la crisis que atravesó el Ecuador y no más bien una institución que nos ayudó a evitar que esa crisis llegara a una magnitud de la cual realmente, si es que sufrimos una caída como prevé el Banco Central en torno al 9% este año. Imagínense si a esto hubiéramos tenido una crisis financiera, o sea, hubiera sido realmente un escenario catastrófico para el Ecuador, sobre todo para los sectores más vulnerables, a los que siempre les resulta más difícil encontrar un refugio. Y en ese contexto, la ayuda de los multilaterales ha sido básica. Entonces, hablar ahora enconadamente contra la banca, hablar contra el Fondo Monetario, es, en mi opinión, estar un poco desconectado de los sectores que han sido los sostenes para evitar que, si bien la crisis fue significativa es profunda, dura, haya sido incluso mayor. Claro. Pablo Lucio, esta visión a ratos que era la propuesta de los años 50 del siglo pasado, la dictadura del proletariado, la confrontación, el Fondo Monetario era casi un enemigo al que había que salir a disparar, ni bien se asomen. Y esta otra visión de colaborar, de que se vuelva la institución que nos ayuda a salir, como dice Julio, tanto Julio José como José Hidalgo, nos podría llevar entonces a tener un discurso distinto, a ver una realidad diferente desde la relación económica, y esto que tú mismo has planteado, Pablo Lucio, que dices, preocupémonos ya, dejemos la dolarización en paz, esta es la base, estos son los cimientos, y preocupémonos más por lo que podemos hacer para que esta no se dañe. Entonces ahí, ¿qué les pedimos a los candidatos? ¿Qué reflexiones hacemos incluso con ellos, Pablo Lucio? Mira, yo creo que hay que estar conscientes nuevamente de lo que decíamos, y es que con o sin el Fondo Monetario, nosotros tenemos que hacer las cosas que hay que hacer para caminar. No hay recetas, pero sí hay en el mundo cosas sensatas que funcionan más que otras, ¿no?
Es como a nivel personal o empresarial. Cuando tú tienes problemas, tú eventualmente te sientas con con el banco, con la cooperativa para ver cómo te pueden ayudar, llamas a algún experto, un técnico a que te asesore, pero al final, con o sin el banco, con o sin las ideas del asesor, al final tú eres el que tienes que hacer las cosas que tienes que hacer y no le puedes culpar al otro, ¿no? Al que está en tu entorno no le puedes culpar de que él es el que te mete en mal camino, él es el que hace esto, no. Tú tienes que encontrar tu camino con el apoyo de esas organizaciones, de instituciones. Ese es el desafío del Ecuador. Y el desafío es un desafío de sentido común, creo yo. Si nosotros decimos en este momento, el tema del sistema de jubilación que está básicamente al borde de la quiebra, hay que resolverlo. Yo estoy seguro que por sentido común podemos plantear las 3 o 4 cosas que no son fáciles, pero las 3 o 4 cosas que hay que hacer. Si sabemos que el mercado laboral en el Ecuador es un mercado que funciona mal, también sabemos por sentido común las 3 o 4 cosas importantes que hay que hacer para mejorarlo, cosas de sentido común que no es para beneficiar ni al trabajador ni al empleador, sino para encontrar para ambos, ¿no? Para ambos un marco razonable de sentido común. Si tenemos un Estado ecuatoriano que es enorme, que gasta una enorme cantidad de recursos inútilmente, nuevamente por sentido común podemos ponernos de acuerdo para ver cuáles son esas 3 o 4 cosas fundamentales que hay que hacer. Y no digo que esas cosas sean fáciles, solo digo que sentándonos podemos encontrar razonablemente cuáles son esas 3 o 4 cosas fundamentales en cada campo. Eso es lo que hay que hacer, en el Ecuador. Y me disculpas, Francisco, sí, como te había dicho, yo a las 8:20 tenía que retirarme, les había dicho desde el principio, así que de verdad, como siempre, te agradezco mucho por la invitación, la llamada, un abrazo a la gente y un abrazo a Julio José y a José, y que todos tengan una muy buena semana, y nuevamente mil gracias. Gracias, Pablo Lucio. Estaremos en contacto. Gracias por compartir. Julio José, la banca tiene una propuesta entonces, ¿para qué? En buscar cómo consolidarla, cómo seguir prestando un servicio, como dice José Hidalgo, con estas fortalezas que se pueden ver con las cifras, ¿no? Una cosa que nos acaba de decir Pablo Lucio es: la banca no ha ensayado en temas alternativos de un seguro de jubilación, por ejemplo. Tiene usted 1 o 2, me parece, pero así como una oferta bancaria no ha existido. ¿Han pensado ustedes, y desde ese punto de vista, llevar a una discusión de lo que podría ser esto que suele ser, se dice, el ahorro nacional? Julio José. Sí, Francisco. Mire, a ver, tengamos claro, ¿no es cierto?, una cosa, y estamos en coyuntura, y aquí hay un elefante en el cuarto, ¿no es cierto? Hay un elefante en el estudio que tiene que ver justamente con las elecciones. Y creo que es momento de abordarlo desde este punto de vista, ¿no? Entonces, todo el mundo dice, y todos los candidatos, yo no lo he oído a uno solo que diga: no estamos a favor de mantener la dolarización. Claro, sería un suicidio político. Ya, está muy bien. Pero uno inició diciendo que había una salida. Sí. Que pero había claro que sí, una salida buena. Después ha ido diciendo no, eso fue un artículo anterior. Sí, Francisco, pero mire, vamos a lo presente, ¿no es cierto? Y veamos qué es lo que dicen ahora, más allá de los artículos del pasado, que uno siempre puede alegar que no lo escribió, que era otro contexto, etcétera. Vamos a lo que dicen ahora, ¿no? Pero partiendo de la premisa, Francisco, que la dolarización requiere, ¿no es cierto?, banca o sistema financiero en su conjunto fuerte y dólar, ¿no es cierto? Entonces, estos dos elementos son gemelos en un momento de dolarización. Y mire, voy a hacer una recopilación de lo que oí en la entrevista anterior con usted, de lo que he oído en las últimas semanas en el tema bancario, y que pone en riesgo al sistema bancario y, por supuesto, también a la dolarización. Primero, reestructuración de deudas a 10 años. Yo quisiera preguntarles, repreguntarles a los candidatos que proponen esto: bueno, reestructuramos a 10 años las deudas, los créditos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con los depósitos de las personas? ¿Les reestructuramos también? ¿Les congelamos durante 10 años? Primer elemento. Segundo, eliminar el buró de crédito, ¿no es cierto? La central de riesgo, etcétera y demás. Bueno, si elimino la central de riesgo, no es que les elimino a los malos y les pongo bajo, ¿no es cierto?, el polvo, le pongo bajo la alfombra, sino que elimino...
Todos, pues les elimino a los buenos y a los malos. ¿Cómo presto plata en ese entorno? Habría menos crédito. Bajar tasas por decreto, tema que lo han dicho más de la mitad de los candidatos. Eso puede ser un riesgo directo al sistema financiero, ¿no es cierto?, que tendría ya niveles de rentabilidad negativos y no pudiese hacer provisiones y demás. Obligar a la banca a traer dinero. Hay 3 o 4 candidatos que hablan de que tienen que traer la banca el dinero que está en el exterior. Francisco y todos quienes nos escuchan, ¿saben para qué es ese dinero? Para enfrentar crisis como las que tuvimos en el 2015 y crisis como la que tuvimos en el 2020. Si la banca no hubiese sido prudente, a diferencia de gobiernos de los últimos años que no guardaron absolutamente nada para la crisis, pues claro, ahí hubiésemos tenido un problema muy grande. Obligación, otro elemento, Francisco, obligación de que la banca tiene que prestar en provincia y en ciertos sectores específicos. ¿Quién va a determinar dónde hay que prestar? Queremos caer en los de los años 90, en los que la banca estuvo tan expuesta a ciertos sectores que fueron inviables, cayeron esos sectores en crisis y vino, ¿no es cierto?, la crisis bancaria del año 99. Y los dos peores, en los cuales estoy seguro que José también y Pablo, que no está con nosotros, pero estoy seguro que los dos van a estar de acuerdo, en los dos peores propuestas. Meterle la mano al Banco Central para que se convierta en banco comercial, meterle la mano al Banco Central para que le pueda dar plata al gobierno que a través de dinero electrónico, etcétera y demás. Y la otra que también es muy mala, esta idea de la reserva básica universal, es decir, coger dinero de la reserva, ¿no es cierto?, e inyectarla básicamente para dar una especie de salario a las personas. Todo eso debilita la dolarización y esto está en las propuestas de los candidatos. Entonces uno tiene que decir, sí es cierto que usted no dice que quiere desdolarizar, pero sus acciones le ponen en riesgo a la dolarización. Buscan ese camino. Exacto. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente, y habíamos un poco acordado. Espero, Julio José, entonces, que podamos conversar sobre las perspectivas incluso del momento político y podamos visualizar también qué está pensando la banca en virtud de sostener esta que ha sido una buena salud de la banca, Julio José. Claro que sí, Francisco. A ver, entonces, ¿cómo nos enfocamos, ¿no es cierto?, en el futuro? Primero tenemos que seguir permitiendo que en este entorno, año 2021, año todavía de crisis, parece que hay muchas personas, analistas, políticos también, que piensan que ya la crisis del COVID ha pasado. De ninguna forma, esta crisis se va a mantener en el Ecuador al menos durante los 3 próximos años. 3 próximos años. Esto significa que tenemos que seguir manejando con mucha prudencia el dinero de los ecuatorianos. Y aquí el llamado a todos los candidatos, ¿no es cierto?, y a quienes lleguen a estar en el poder, en el Ejecutivo, en la Asamblea, de aquí los próximos años, es mucha prudencia para poder seguir permitiendo que la dolarización funcione, que el sistema bancario siga amortiguando este shock que hemos tenido tan fuerte en la economía ecuatoriana y que no vayamos a introducir medidas de política económica, monetaria, fiscal, bancaria, etcétera, que sean antitécnicas, que tengan apoyo popular, porque puede ser que suene bonito, ¿no es cierto?, hacerle que la banca traiga su dinero, bajar las tasas por decreto, eliminar el buró de crédito, reestructurar las deudas a 10 años. Todas esas cosas van en contra de lo que todos queremos, incluso los candidatos. Yo sé que tienen buena fe, por eso se lanzan, ¿no es cierto?, a la política. Seguramente la gran mayoría de ellos. Pero tenemos que pedirles prudencia para no atacar a justamente lo que sostiene la dolarización, que es el sistema financiero en su conjunto. ¿Qué más se puede profundizar, Francisco? Claro, fíjese, el sistema bancario ecuatoriano está impedido por ley, incluso por constitución, de participar en bolsas de valores, en temas de inversión, en una serie de temas relacionados con fideicomisos de valores, etcétera y demás, en temas de seguros directamente, como es cualquier tipo de sistema bancario en el mundo. ¿Qué otra cosa nos limita? El hecho de que no podamos atraer directamente capitales internacionales por temas relacionados con el ISD, por temas en los cuales hay muy mal manejo normativo, estamos alejados de las normativas de Basilea, etc. Entonces ahí tiene usted un camino clarísimo que cualquier candidato podría proponerlo si es que es un candidato sensato y nos puede ayudar a caminar hacia la competitividad del sistema financiero para apoyar a la dolarización, obviamente. Claro. Julio José, muchísimas gracias por acompañarnos y también gracias a José Hidalgo Pallares y a Pablo Lucio Paredes. Estaremos encontrándonos nuevamente para seguir. Esto es un tema que no se agota,
que son unas ideas para que la gente pueda tener y visualizar lo que le proponen los candidatos. Han estado con nosotros el economista Julio José Prado, director de la Asociación de Bancos, el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes, y el doctor Pablo Lucio Paredes, catedrático universitario. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Esto es Exainforma. Exainforma. Bienvenidos a este microinformativo de la hora. $1,000 en